Cira es del seleccionado de gimnasia artística, ayúdame cualquier cosa. Ella está viviendo acá en el hotel del Senar, ¿sí? Porque vivía en La Plata hasta que le ofrecieron quedarse en el hotel. Y ahora actualmente está entrenando, por eso dejó un ratito de entrenar para venir acá a hacer la charla y ahora vuelve a entrenar. Y también es estudiante del profesor de educación física, que es una gran estudiante, en el cual está en la materia que doy yo de deporte de raqueta y pala, que se desenvuelve muy bien. Pero bueno, la idea es que después ese nexo entre acá y el profesor de educación física está pegadito, que después le va a contar cómo llegó a eso, ¿sí? Así que bueno, damos inicio a la charla para poder arrancar. No sé si tenían algunas preguntas de aquí. Hola, hola, bueno, nosotros, yo soy Viola. Y Joaquín. Nosotros somos estudiantes de cuarto y año, del lado 2. Y con los chicos la semana pasada hicimos unas preguntas para conocer el rendimiento, porque la mayoría en el curso hacemos deporte de rendimiento, pero queríamos conocer más sobre la educación física. Entonces, con Paula, preguntas. Quería saber si vos habías nacido en La Plata o si eras de otra provincia. No, yo nací en Italia, en realidad, en Ancona. Y después a los 7 años, yo vivía hasta los 7 años allá. Y después a los 7 años sí me vine para acá por temas de familia, porque allá en Italia medio que se venía una crisis, entonces dijeron no, vamos a Argentina. La familia de mis papás estaban acá. Entonces, bueno, como decisión así, dijeron vamos para Argentina. No te voy a preguntar a qué edad y en qué club empezaste. Empecé en Italia a los 4 años, porque mi hermana empezó en realidad, que es más grande, 2 años más grande, y a mí me dijeron, me mandaron así como en volea. Y bueno, después ahí me gustó, es un club de allá, se llama el Pallavicini, pero bueno, en Italia. Después cuando vinimos acá, a mi mamá le dijeron, intentá que sigan haciendo ese deporte porque les vemos como una proyección, tanto a mi hermana como a mí. Yo era un desastre igual de chiquita, pero no sé qué vieron, que bueno, le dijeron así y acá después nosotros nos fuimos para La Plata, fue que seguimos haciendo gimnasia las dos. Bueno, ¿cuántas horas y días entrenas? Entreno de lunes a sábado, los lunes, miércoles y sábado de 8 a 12 y media y los martes, jueves y viernes de 8 a 4. Corto a las 12 y media y volvemos a empezar 1 y media. Se sabe que la gimnasia artística es cara, de por sí el tema de los trajes y lo que se hace es bastante caro. Sí. El tema de la parte económica, ¿recibís ayuda del Estado o es todo? A ver, o sea, es cara, es verdad, tanto lo que necesitamos como las mallas, los cueros que usamos o diferentes con la cinta de lo que necesitamos para escribirnos y demás, es caro. La ayuda del Estado la tenemos a partir de cuando nosotros tenemos resultados. O sea, antes de tener un resultado nosotros no tenemos ayuda y depende de nosotros, de nuestras familias y cómo consigamos eso. Por suerte mi familia, mi mamá se las arregló bastante bien y siempre pudo darme lo que necesitaba para la gimnasia. Obviamente había momentos en donde costaba más, costaba menos, pero bueno, si faltaba algo siempre se vio la manera de conseguirlo. Pero bueno, la ayuda del Estado está, pero una vez que nosotros tenemos resultados. ¿Tenés algún referente o algo? De chiquita sí, porque yo cuando empecé acá estaba entrenando con Ailén Valente, que ella fue a los Juegos Olímpicos de Río 2016, y yo cuando empecé a entrenar, que tenía 14, que empecé el alto rendimiento, era mi referente, así como que yo la tenía allá arriba. Después, bueno, empezás a crecer y hoy en día en la selección soy la más grande, entonces me es difícil tener un referente acá en Argentina, pero sí siempre tenés a alguien de afuera que o idolatrás o lo que sea que decís, me gustaría ser como ella, aunque no conoces el día a día. ¿Quién sería? La mía es una francesa que se llama Nemours, que en realidad es más chica que yo, pero así como gimnasta es muy talentosa. Bueno, después estuvimos trabajando en buscando la alimentación con Guille y queríamos saber cómo, o sea, no las comidas, pero cómo era tu estilo de alimentación. Lo que tiene la gimnasia que es un deporte muy estético.
o sea, lo que se ve es muy estético. Entonces, eso tiene eso de artístico, es donde exige mucho cómo se ve tu cuerpo, porque obviamente se ve eso. Y nosotros tenemos una alimentación bastante estricta, pero no, a ver, no, es comer sano, pero no es comer poco, porque hay veces que se confunden esas dos cosas. Yo, si me ven durante todo mi día, lo que como es muy sano todo. Entonces, obviamente son cosas en donde cada cuerpo necesita, y depende de lo que gastes, cuánto entrenes ese día, cuánto entrenes otro día, tu alimentación varía. Pero sí, igual por suerte, después yo, por ejemplo, los fines de semana siempre tengo un día en donde puedo elegir una comida libre. Entonces eso te da también como decir, bueno, estoy toda la semana cuidándome, pero tengo un día que puedo comer lo que quiero, que también eso está bueno y es necesario. Estuvimos trabajando sí el tema de la cantidad de calorías. ¿Tienen un plan ustedes de calorías Nosotros, totales? Sí. Y, por ejemplo, yo diariamente mis calorías son 1900. 1900. 1900 calorías, sí, más o menos. Según el cuerpo, según todo, las mías, mi dieta es esa. Vale. Sí. Siguiendo ahí con el tema de la comida y de cómo te cuidas, ¿sentís que por ahí el deporte, al ser tan demandante con tu figura, sentís que está como en ese caso de fomentando siempre ser estéticamente correcta y que muchas veces deriva trastornos alimenticios? Sin dudas. Sí, o sea, ahora mejoró mucho. Antes, por ejemplo, de experiencias propias, a mí me pesaban todos los días. Si vos aumentabas 100 gramos, que 100 gramos es tomarte un trago de agua o capaz estás indispuesto, lo que sea, indispuesta, y también aumentás de peso, aumentábamos 100 gramos y teníamos que ir a correr a la pista, 1 hora y media, porque sí, o sea, había muchas cosas en donde, quieras o no, eso después a vos te genera un trastorno alimenticio en donde decís, estoy gorda cuando no estás ni cerca de estar gorda. Pero sí, eso te lo generaban los entrenadores y el ambiente mismo, porque decías, no, tenés que estar hecho un palo. Y yo siempre fui recontra, remil flaca, y siempre era como, yo tenía que aumentar. Y a mí me costaba eso, pero sí, eso te genera. Hoy en día, por suerte, se le da lugar al nutricionista, que es el que se ocupa de eso, para que nos dé, se ocupe y no se meta el entrenador, que el entrenador entrene, que el nutricionista se ocupe de la dieta. Hoy en día eso mejoró un montón, pero antes sí, sin dudas. Hoy en día hay chicas que todavía están medias con trastornos que vieron en el pasado y que te quedan. Sentí que tipo derivado de eso también, para mantener toda la mano, es que se sobreexige mucho y se lleva a un nivel bastante hostil en cuanto al trato que se le brinda a ustedes. Sí, depende mucho de los entrenadores. En mi caso, mi entrenadora, obviamente que en el pasado se permitían muchas cosas en las cuales se normalizaban y eso ya no se permite más. Y depende de cada entrenador si lo decide cambiar o no. En mi caso y en mis experiencias, ella ahora es otra cosa, realmente que en realidad se ve como algo, por ejemplo, yo lo veo como algo, un logro que en realidad debería ser normal siempre, pero bueno, o sea, es empatizar con el atleta, exigir, porque obviamente es alto rendimiento y la exigencia tiene que estar, no podemos decir, estoy cansada, bueno, no pasa nada, no. Tenés que exigir porque por algo estás en este nivel, pero siempre y cuando entendiendo cuando estás en un límite en donde decís, bueno, hoy mejor bajamos la carga, hoy mejor hacemos esto, eso sí, siempre. Yo manejo un poco de tema, o sea, ¿cómo manejas la presión? O sea, al competir alto rendimiento. A mí me cuesta bastante eso, más que nada porque soy muy autoexigente conmigo misma, entonces muchas veces me pongo mucho más nerviosa en los torneos de acá, en los selectivos, que son los que deciden en la selección que viaja a los torneos. Entonces ahí es donde más como sufro la presión y son esas semanas en donde, por ejemplo, no voy a cursar, que hago la licencia deportiva, durante una semana que tengo la concentración, porque mi cabeza no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo al 100%. Me cuesta todavía decir no voy a estudiar porque siempre fui muy responsable con lo que yo tenía que hacer o lo que decidí hacer, pero por ejemplo con el psicólogo deportivo, mis psicólogas, yo hoy en día siempre le digo, sin vos no sé qué haría,
porque hay muchas situaciones de presión en donde sentimos que podemos hacerlo solos y en realidad un apoyo no viene nada mal. Entonces, en mi caso es también eso, sentir y encontrar un apoyo en un psicólogo y además también en encontrar un equilibrio en lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿cómo combinar tu vida deportiva con el estudio? Bueno, yo estoy estudiando en Romero Bress, que es el profesor de Educación Física. Empecé en el 2020. Es una carrera que dura 5 años, ahora cambió el plan, dura 4. Yo empecé en el 2020, estoy en mi 6º año, quinto año. Y si todo va bien, me recibo el año que viene. ¿Para qué les cuento esto? Porque yo no hice el 100% la carrera, o sea, yo no hice las materias que tocaban cada año en el momento en que tocaban, porque mi prioridad era otra, mi prioridad era la gimnasia artística. Los primeros 2 años me costó un montón entender eso, porque hacía 15 materias del Romero, entrenaba las 7 horas que entrenan todos los días y terminaba en noviembre que se me caían los pelos, estaba súper estresada, me agarraban ataques de ansiedad y todas esas cosas que lo aprendés lamentablemente con el error. Y hoy en día entendí también que es eso, o sea, mi prioridad es otra cosa, siempre pensando en mi futuro que un día la gimnasia artística se me va a terminar, entonces tener el plan B de decir, bueno, a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer. Y hoy en día hago eso, entreno, le doy mi prioridad al entrenamiento y después de que termino de entrenar, ahí recién hago las materias del Romero, que suelo anotarme siempre desde las 6 de la tarde para arriba, que es donde yo puedo, y suelo hacer 2 materias o 1 por día. Entonces voy medio así. Y siendo deportista de alto rendimiento, ¿tenés algunas materias que en el Romero te dicen te las damos por equivalencia, estas no las curses? ¿O no? Porque No. dijeron tenés que cursar todas las materias. Gimnasia. Cursé todas las materias, cursé gimnasia, cursé masculina, femenina. Eso digo, gimnasia, te la hicieron cursar. Sí, a ver, son siempre igual, por ejemplo, muchos profesores me decían, bueno, no te pongas a hacer esto, porque a veces era enseñar el rol adelante. Sí. Entonces me decían, no te pongas a hacer esto, pero sí ponete en el rol del entrenador y aprende cómo se cuidaría y demás. No me hacían hacer la parte de decir, hacer el ejercicio, Sí. pero sí lo que era cuidar, que igual a mí eso me servía porque es lo que necesito. Y hoy en día, por ejemplo, con acrobática, el profe me dice, no hagas nada porque yo si te lastimás después me vienen a mí, me matan, digo, no, prefiero que no. Y de tu entrenador. Claro, sí. Entonces hago, igual siempre que puedo ayudar también porque obviamente ayuda un montón ver el ejercicio cuando lo están aprendiendo también bien hecho. Eso a ellos lo dicen también y les ayuda un montón, entonces cuando es así lo hago y si no, no, y voy haciendo así. Sí. Pero por ser las cursé todas. Antes de cruzar igual. Sí. La de Guille la tenés que probar, ¿no? La de Guille sí. Lástima que no le pegue una pelota, pero no importa. ¿Te la hacen cruzar? Sí. No, igual me encanta. Puesta que es una materia que me saca. Ya está aprobada, por venir acá, por venir acá. No, bueno. Pero es una materia que también, o sea, el Romero lo que me ayudó es salir de mi estructura de gimnasia. Si bien estoy siempre en el deporte, porque es también eso, también todas las partes de las materias de pedagogía, de psicología, a mí me gustaron mucho por un tema de que después entendés muchas fases de la gimnasia, en mi caso, o otras chicas que están en ese periodo donde decís, con razón están así, porque tienen otros cambios que les están pasando a ellas, que obviamente después se ve mucho en el gimnasio, estamos mucho tiempo juntas ahí. Entonces, sí, un poco de todo. Y respecto a tus metas o a tus objetivos a futuro, supongo que tendrás, ya que sos deportista y más seleccionado nacional, pero uno que sea ambicioso, que sea tu mayor objetivo o meta personal. Nosotros estamos en busca de lograr un objetivo histórico que no se hizo nunca a nivel Argentina en gimnasia artística, que sería clasificar como equipo completo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, creo que hoy nuestra decisión es esa, tomar como un objetivo grupal y un objetivo de equipo dentro de un deporte individual, que es súper difícil, pero bueno, así a largo plazo, y es ambicioso, porque es difícil, es ambicioso, pero estamos en busca de eso. ¿Y quién es el país
de mayor rivalidad, por ejemplo, con respecto a esto? Podemos decir que Argentina nunca logró tener un equipo de gimnasia artística en las Olimpiadas. ¿Quién es el país que vos decís, y con estos es muy difícil? Mira, Yo pensaba en Rusia, qué sé yo. sí. Pero... A ver, nosotros les explico cómo es nuestro tema de clasificación. Por ejemplo, para un Juego Olímpico, nosotros tenemos un mundial, que es el Mundial Perolímpico, que es el año anterior a los Juegos Olímpicos. Los primeros 12 países de nivel de ranking son los que entran directos a los Juegos Olímpicos del año que viene, o sea, del 2028. Dentro de esos 12 países está siempre Europa, muchos países de Europa, Estados Unidos siempre, Canadá, está Brasil, está también muchos países de Asia, está Rusia, está China, está Japón. Entonces son países muy fuertes que están históricamente ahí arriba y no los movió a nadie, se mueven entre ellos cada tanto, pero no cambia Pero mucho. siempre entre ellos. Exacto. Nosotros estamos en un top 15, entonces es ganar durante esos 5 países, 3 países que están ahí, que depende mucho de ellos y de nosotros, de cómo nosotros compitamos, de cómo ellos compitan. Ese día, en ese momento, que todas estemos iluminadas, que todas compitamos bien. Entonces, bueno, todo eso lleva mucho trabajo y por eso mismo no es un país específico al que le tenemos que ganar, sino es entrar dentro de un ranking en donde dependemos de varios países. Sí. Entonces, bueno, sí, está ahí difícil, pero está. Siempre difícil, Es pero posible. no es posible. No, imposible no. Yo tengo una pregunta que sacar porque, bueno, no, yo juego al hockey y pasa también que las leonas, cuando juegan contra Holanda, o sea, nunca se pueden ganar porque las holandesas tienen mucha infraestructura, muchas Sí. canchas y recursos que hacen que siempre se mantengan por Sí. ahí. Pasa lo mismo en gimnasia que... Sí, creo que lo que logró Argentina como país, con lo que tenemos, es un montón. O sea, realmente nuestro rendimiento se basa mucho en eso, se basa mucho en que no es que terminamos de entrenar y tenemos un masajista, un kinesiólogo, una bañera de hielo que nos está esperando, no es que tenemos todas las máquinas que tiene las botas de compresión, no son cosas que nosotros tenemos y nos arreglamos igual. En nuestro caso, por ejemplo, entrenamos en un gimnasio de competencia. O sea, vos tenés el gimnasio de competencia y un gimnasio donde vos tenés aparatos con colchones blandos, con recepciones blandas, para no caer todo el tiempo duro. Y eso no lo tenemos mucho nosotros, y eso nos frena muchas veces a aprender ejercicios nuevos, porque estás aprendiendo un ejercicio nuevo. Es un deporte en donde vos fallás y te puedes hacer mal de verdad. Entonces, nada, se nos limita mucho eso y nos atrasa mucho todo lo que es la mejora. Entonces, así como decís, y creo que acá también, la cancha de acá, ahora no sé si la mejoraron o no, de hockey, pero también estuvo que iban al Club Ciudad a entrenar porque esta no estaba bien. Y todas esas cosas son y hacen la diferencia en otros países. Uno que tiene la posibilidad de irse al exterior y entrenar en un gimnasio donde vos podés mejorar mucho más, se ve la diferencia. Te vayas 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vos lo notás personalmente y también lo notás a la vuelta porque podés hacer una diferencia. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere entrar en el mundo de la gimnasia? Que bueno, que es un deporte que a nivel alto rendimiento o que quiere entrar así gimnasia artística, que quiere empezarlo. O sea, las dos. Sí, así como deporte creo que es un deporte muy divertido porque nada, usas todo el cuerpo si te gusta dar vueltas, si te gusta saltar o lo que sea, es un deporte que lleva mucho de todo, es muy completo en todo. Entonces, así como recreación es muy divertido, como alto rendimiento, yo creo que, y lo considero otro deporte totalmente diferente, hoy en día la gimnasia es estilo de vida para mí, entonces no es ir 3 semanas y nada, solo pasarla bien y listo, también tenemos unas responsabilidades, pero que si uno realmente quiere, que es súper viable, pero no es algo que lo decido, lo hago y listo. O sea, realmente tenés que ser muy comprometido porque no se trata solo de lo que hagas dentro del gimnasio, sino también lo que hagas fuera. Pero en lo personal es un deporte que yo estoy fascinada desde el día 1 que empecé y siempre a mí
en lo personal me encanta. Y con respecto a pasar mucho tiempo entrenando y en la facultad y eso, ¿pero haces alguna otra actividad simultánea a la gimnasia artística o 100% enfocado a eso? Hago inglés también, porque hago una vez por semana nomás, 1 hora y media, porque nosotras al viajar internacionalmente, hoy en día yo tengo muchas amistades afuera gracias a que sé inglés. Muchas de mis compañeras no saben inglés y no pueden conocer a la gente porque no saben cómo comunicarse. Y mi mamá siempre desde chiquitos, no, tienen que inglés es como la escuela, inglés es como la escuela. Y hoy en día, yo la odiaba inglés, siempre odié, pero hoy en día realmente le agradezco porque es gracias a ella que después yo hoy puedo tener amistades afuera. Pero bueno, más allá de esas actividades, gimnasia, inglés 1 vez por semana y la facu no hago, no me alcanza el día. Sí, durante el fin de semana intento juntarme con mis amigas que están en La Plata, yo soy de La Plata. Entonces, si ellas saben que yo solo los fines de semana estoy allá, entonces intentan organizar siempre los sábados, que es como el día que nos juntamos, no todos los sábados, pero sí seguido, y eso también hace que yo salga un poco de todo lo que es mi rutina cuadrada. Italiano también habla. Italiano también hablo, sí. Voy a hacer un parate ahí para que tome agua un poquito, Cira, y voy a hacer, estamos hablando en el pasillo, y ella comentó que es de La Plata, pero no siempre estuvo viviendo acá, sino que también venías desde allá de La Plata hasta acá todos los días, eso es lo que me comentabas acá, ¿no? Que en un momento, hubo un momento, no sé si 1 o 2 años, o cuánto fue, que ahora quiero que lo comentes, que venías todos los días de La Plata, entrenabas, tu mamá te esperaba 4 horas y tenías que volver a La Plata. O sea, no siempre fue fácil, en algún momento se vuelve difícil, Sí, ¿no? sí, yo el día que decidí hacer alto rendimiento, yo entrenaba en La Plata, tenía una entrenadora que había entrenado con mi entrenadora de más joven, y ella, yo le dije, yo quiero mejorar, quiero ser mejor, y ella me dijo que también es difícil para entrenadores hacer eso. Yo no tengo las herramientas para que vos mejores, yo hasta acá llego, no tengo más saberes como para poder enseñarte más. Me dijo, pero puedes ir acá, que era el Senar. El Senar está a 70 kilómetros de mi casa y yo iba a un colegio que era bilingüe, era la italiana, en La Plata, que era de 7:40 hasta las 3 de la tarde. Yo tengo un mellizo que íbamos juntos al mismo curso, entonces lo que habíamos arreglado medio así era que yo me iba a las 11:30, que era el recreo del almuerzo, a las 12, me retiraba mi mamá, me iba a buscar, me traía para acá, 1:30 empezaba, entrenaba hasta las 5:30, 6, ella me esperaba y después volvíamos para allá. Y así lo habré hecho 2 años, 1 año y medio, hasta que mi mamá me dijo, Siri, yo ya no puedo más porque me consume mucho tiempo de mi día, yo necesito trabajar porque tengo otros 2 hermanos más, mi mellizo Iago y mi hermana Maya más grande. Y me dijo, o sea, yo así no lo puedo mantener más. Le costó un montón porque obviamente era algo que sabía que a mí me hacía bien. Entonces buscamos la manera, cómo se puede hacer. Empecé a viajar en colectivo, empecé a hacer, a los 15 empecé, me levantaba a las 5 de la mañana, me llevaba a la terminal, de ahí me tomaba un colectivo hasta Capital, me tomaba otro hasta acá, ahí entrenaba de 8 a 4 de la tarde, pero también seguía yo con el colegio la italiana, que no era imposible porque yo estaba faltando todo el día ya y era algo que no podía sostener. Entonces ahí también hicimos el cambio del colegio a distancia, que es un colegio que te permite poder dedicarte al deporte, o también tienen convenio con el Colón, con los músicos, con las bailarinas y demás, con tenistas, y a mí me da la posibilidad de poder seguir estudiando en un colegio, pero a distancia. Entonces yo podía venir acá, entrenaba, hacía todos los viajes de las 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, entrenaba acá, llegaba a mi casa tipo 7:30, 8 a veces, me ponía ahí a estudiar un poco y otra vez todos los días hacía así. Y así me permitió el colegio poder terminar el colegio, que fueron los últimos 3 años, y también poder seguir haciendo gimnasia.
Bueno, ya nos contaste que tenían torneos, pero, o sea, ¿en qué instancia te encontraste y qué torneos? Bueno, ahora tenemos el 3 de noviembre, 4 de noviembre, viajamos al Sudamericano, que sería el último torneo del año. Y después ya el Nacional ya lo tuvimos hace poquito. Y por suerte ahora ya termina el año porque realmente estamos muy cansadas, fue un año muy largo. Y bueno, después yo en diciembre, el 31 de diciembre, me voy a Italia. Yo este año me fui también el 27 de diciembre y me quedé hasta abril entrenando allá. Tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces decido personalmente porque siento que tengo la posibilidad y porque mejor ahí me ayuda irme allá. Entonces me voy desde el 31 de diciembre hasta el 12 de abril. Me voy a entrenar allá y después vuelvo y ya me meto en la selección otra vez. Con respecto ahí al tema del entrenamiento, ¿vos te vas y vos decidís no tener vacaciones o es algo que es mutuo entre todas las deportistas que deciden seguir entrenando o hay algunas que paran y deciden tomar un descanso por ahí? No, paran. Yo, por ejemplo, no voy a parar ahí en las fiestas, probablemente mi entrenadora me dé por lo menos unos días, que será una semana más o menos, porque tampoco es que podemos parar mucho tiempo. Una semana después del Sudamericano, seguramente la tenga porque es necesario para mi cabeza, para mi físico, para mi todo. Y después ya sí volver a entrenar porque yo viajo el 31 y seguramente en febrero ya compita allá porque compito para la Serie A de allá de Italia, para un club. Entonces sí o sí tengo que también estar ahí lista, pero sí. Bueno, Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. ¿Cómo manejas el tema de las lesiones? ¿En ese momento decís, dejo todo o vuelvo a empezar? Yo en lo personal tuve una lesión muy importante que me rompí el cruzado de los meniscos en el 2021, una semana antes de viajar al Panamericano, en donde veníamos ya de un año de pandemia que no habíamos tenido nada. 2021 volvemos a entrenar todo, Panamericano, pum, una semana antes me rompo. Y yo dije, justo acá, justo en este momento, porque son cosas en donde no es que decir, bueno, me estribo y hago, ¿no? Porque la rodilla me hacía así. Entonces, obviamente ahí yo me tuve que operar. En esa lesión, en lo personal, no tuve como decir, dejo todo acá y ya está. Como que dije, nada, listo, bueno, no pasa nada, es normal del deporte. Me fue difícil, sí, como cambiar ese chip de decir, si yo hubiese hecho algo diferente, ¿por qué me pasó? ¿Por qué? Me preguntaba mucho del pasado en vez de estar pensando ya en el futuro, en mi recuperación y en hacer bien las cosas como para volver lo antes posible. Pero después sí me rompí el Aquiles, el tendón de Aquiles en el 2023, que ahí sí fue como una lesión a ver, me pasó que me dolió mucho más emocionalmente que físicamente. Yo tenía a 3 días de viajar a China, que era un mundial universitario, que no era un torneo importante a nivel resultado, pero sí a nivel experiencia, porque era un torneo donde no teníamos la presión de teníamos que clasificar, era un torneo que era también gracias a que estoy estudiando algo, había clasificado. Y ahí, bueno, me tuve que dar de baja y después teníamos los 2 torneos más importantes que me venía preparando hace 3 años, 4, que eran los del ciclo olímpico, que eran los Juegos Panamericanos y el Mundial, en donde yo buscaba una clasificación olímpica para París, y ahí fue donde se me cayó todo, porque obviamente vos planificás no solo meses, no solo semanas, sino años para eso. Y estaba muy bien físicamente, pero después de también con mi psicóloga, vimos que yo estaba muy con muchas presiones y muy estresada, porque es normal, porque te estás jugando un sueño, una clasificación, un objetivo muy grande, con mucho peso, y que obviamente para un atleta es difícil sostener tantas cosas. También la misión de querer ir a China, de querer ir a los Juegos, de querer ir al Mundial, de querer ir a tantos torneos, donde capaz lo más importante era enfocarme en los 2 primeros. A mí me costó mucho, fue la primera vez que le pedí a mi entrenadora no venir, porque nosotras normalmente nuestro deporte
se da que me rompo el pie pero puedo colgarme la paralela, me rompo la mano pero puedo hacer física de piernas, es un deporte tan completo que te permite eso. Y yo ahí fue la primera vez que le dije a mi entrenador, no quiero empezar a gimnasio, o sea, no puedo, necesito salir porque me está quemando por dentro. Y ahí me tomé, es poco tiempo, pero para mí fue un montón, fueron 2 semanas que realmente yo salí del deporte, tuve la posibilidad de irme al viaje de vida de la materia de vida en la naturaleza, que también a mí me ayudó un montón a despejar, a salir de todo lo que estaba viviendo y todo lo que yo vivía día a día. Salir, estar con gente totalmente nueva, otra cosa, y creo que ahí fue como dije, bueno, ahora sí ya puedo volver, tengo ganas, pero o sea, es así, la motivación no está siempre, y menos cuando te lesionás, porque ahí decís, no quiero hacer más nada. Pero bueno, es así, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué palo te gusta Claro, más? no hablamos de la disciplina, porque Sí. quizás algunos saben que quizás es suelo, Sí. paralela. ¿O cuál es tu fuerte? Bueno, mi fuerte justo se da que es el aparato que más me gusta, que es paralelas. La gimnasia artística tiene 4 aparatos. Paralelas, que es una paralela de baja y una alta, donde pasas de arriba a abajo y das vueltas. Viga, que es, yo lo digo muy en criollo, así entienden, pero es un palo así, de 5 metros y tiene 10 centímetros de ancho, donde ahí también hacemos mortales y demás. Suelo, que es una pedana cuadrada, donde nosotros tenemos que hacer una coreografía de 1 minuto y medio y también muchos mortales, sin salirnos del cuadrado, porque si salimos también tenemos descuentos. Y salto, que es el que corres, picás y saltás, que hay un caballete, que es como una lengua así, tenemos que pasar por arriba y saltar. Mi aparato, el que más me gusta a mí, es paralelas, que son la que está abajo y la que está arriba, y la que mejor también me sale. El que peor, porque me pegó unos palos terribles en viga, me cuesta un montón. También pasa que al ser muy alta, el centro de gravedad lo tengo más arriba y es más difícil mantener el equilibrio. Hay gimnastas altas muy buenas en viga, no es mi justificación, pero sí que por eso también me cuesta bastante. ¿Clasificás tipo de un evento o es la suma de todo? No, nosotros no es como que te preparás en cada torneo, es una serie diferente. Nuestras series las planificamos a principio de año, que es la pretemporada, las entrenamos ahí y es la serie que vamos a mantener durante todo el año, o capaz durante 2 años también, depende el valor que tenga la serie. Entonces la serie se basa, por ejemplo, en paralelas, en la suma de todos los elementos que vos hagas. Tenemos obligaciones, que son requisitos, donde tenés que tener un salto para atrás, un salto para adelante, abrir las piernas y demás. Vos cumplís esos requisitos y además también tenés la suma de lo que vos hagas de más, que después se suma todo y se da como la nota final. Y así en todos los aparatos. Tenés los requisitos obligatorios y después las bonificaciones que hagas vos de los ejercicios que tengan más valor o menos. En criollo, muy criollo. Bueno, vamos a abrir un poquito ahora para que cada uno pueda preguntar cualquier cosa que le intrigue, así nada, si nadie puede contestar. Si hay alguna preguntita por ahí, allá. Me gustaría saber si algún día, porque bueno, a todos los deportistas les pasa por el cansancio, por ciertas situaciones que viven, si algún día pensaste en abandonarlo y cómo lo manejaste, porque sabes que, bueno, mucha exigencia lleva a un estado de ánimo ya. Entonces, no sé, me gustaría saber cómo lo manejaste y cómo hiciste. Es muy normal tener ese pensamiento de querer dejar, es muy normal. En mi caso me pasó pocas veces, me pasó sí una vez, en donde fue que yo es muy normal que la gimnasia artística, vos el alto rendimiento lo empezás a los 10 años, 11, a los 7 ya estás ahí entrenando 4 horas todos los días. Y yo lo empecé a los 15, a los 14, en donde es una edad donde sos grande ya. En gimnasia sos grande. Sí. Entonces, yo hice un cambio de entrenar 3 veces por semana, 3-4 horas, a entrenar de lunes a sábado, 7 horas. Y yo dije, no, pará, yo no quiero esto, a mí no me gusta, no lo puedo aguantar, es mucho para mí. Y le dije a mi mamá, no quiero más, quiero dejar, no quiero saber más nada, porque
fue un cambio muy brusco que hice. Y ahí, bueno, dejé 1 mes y medio y después le dije, porque mi mamá siempre lo cuenta, que yo le dije como, yo quiero ser una chica normal. O sea, como que dije, no, yo no quiero hacer más esto, quiero ser una chica normal. Y después cuando me aburrí de ser la chica normal, le dije, no, me aburrí de ser la chica normal, quiero... Y ahí mi entrenadora me dijo, los que se van sin que los echen, vuelven sin que los llamen. Como riéndose y haciéndome el chiste de decir, sabía que ibas a volver, que era normal que te pasara, pero hay muchas veces que también pasa que hay momentos como a los 15 años en donde ya empezás a crecer, o a los 18 cuando dejas el colegio y decidís estudiar algo, y son cosas que se te hace difícil mantener y sostener, entonces es normal que pase, es muy normal, tanto por el cansancio como por decisiones de así que te pase, no, quiero estar más con mis amigos, quiero hacer más, no sé, quiero salir, quiero lo que sea, que capaz por el deporte y por el alto rendimiento de muchos deportes, no solo la gimnasia, no puedes hacer. Entonces es re normal que pase. Dale. ¿Te copaba antes otro deporte o solo gimnasia? Hice todos los deportes que se puedan imaginar. O sea, hice, no todos, pero la mayoría. Hice tenis, era muy mala, así que dejé. A ver, hice siempre gimnasia, pero también hacía otro deporte, además de gimnasia. Hacía tenis, natación, hice básquet, hice fútbol. ¿Qué más hice? Hice baile también, pero ninguno como que me generaba esa emoción, esa adrenalina que me genera la gimnasia. Entonces, obviamente iba, pero duraba poco. Iba a uno, probaba, duraba poco. Natación duré un día porque no me gustó, porque el olor a cloro y porque salía y justo en invierno mi mamá me llevó y hacía frío cuando salía. No me gustó. Pero bueno, o sea, sí probé. Handball también hice. Pero bueno, nada, después me quedé con la gimnasia. O sea, si te tuviste que poner cosas personales importantes por dejar de lado. Sí, pero nunca me pesaron. O sea, por ejemplo, yo la fiesta de 15 no la hice, pero nunca me gustó tampoco. El viaje de egresados tampoco lo hice, tampoco me gustó mucho. Sí, hice el de primaria, porque a los 13 todavía no hacía alto rendimiento. Te perdés muchos cumpleaños, te perdés muchas juntadas, pero también es decisión personal. O sea, creo que también la satisfacción de cuando lográs algo le da el peso de todo eso que vos dejaste de lado. Entonces, no solo vale una medalla, para nosotros vale muchas cosas más, todo ese sacrificio que decimos, no es levantarte temprano y entrenar 7 horas, sino también todo lo que dejas de lado para hacer eso. Entonces, obviamente sí, pero para mí no fue en vano, o sea, para mí valió la pena. Si una gimnasta quisiera abrirse paso a alto rendimiento o llegar más arriba, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que usted hizo para llegar? Yo le diría que primero que no se preocupe por su edad, porque muchas veces decís, no, ya soy grande, no, que no sé qué. Yo a la selección entré a los 18 años, normalmente estás desde los 11, yo entré 7 años después. Entonces eso también hace que no te afecta. O sea, creo que es algo que te podés proponer y sí hacerte cargo de todo, o sea, comprometerte a lo que tenés que hacer y lograr. Pero si una gimnasta realmente quiere cambiar su estilo de vida para dedicarse a la gimnasia, lo puede hacer tranquilamente, sí, sabiendo que tenés que dejar muchas cosas de lado y que va a ser difícil y sacrificado, pero que si uno realmente lo desea, tanto en la gimnasia como en cualquier deporte, se puede hacer, no es difícil, no es imposible, es algo que somos personas, o sea, depende de nosotros mismos hacerlo, ¿no? Y si no tenemos esa ayuda económica, si nos cuesta algo, también se buscan las maneras. No es que si vos no tenés los recursos, no lo vas a poder hacer. Va a ser más difícil, obvio, pero no imposible. O sea, realmente se buscan todas las maneras posibles para que uno logre algo, si uno realmente quiere. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, obvio. Que cuando te da miedo hacer algún ejercicio, que también pasa,
¿cómo superas? ¿Sabes que uno antes de hacer algo nuevo te da como demasiado Pánico. miedo y te frustraba? Sí. No sé, ¿cómo superas eso para poder...? Intentamos aprenderlo de a pasos, o sea, no ir de 0 a 100, porque eso hace que después se genere el miedo. Al hacerlo al 100, tenés más miedo y tenés más chance de hacerte mal y de golpearte. Entonces, nosotros hacemos como muchos metodológicos antes de hacer el ejercicio, lo aprendemos de diferentes maneras y en partes, como para que eso después, cuando unas todo, no te genere tanto miedo. A mí en lo personal, la viga me da miedo haciéndolo de a partes, haciéndolo todo junto, siempre me dio miedo. Y creo que también es una contra tenerle miedo porque haces las cosas con miedo y así es más fácil que te caigas. Ahí. Sí. ¿Se puede vivir la gimnasia? No, lamentablemente no se puede vivir de la gimnasia como deporte, en Argentina por lo menos ni cerca. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Ahora en el SUDA tenemos, bueno, siempre Brasil fue el país donde siempre estuvimos así en disputas, y después no, después los otros países le podemos ganar, sí. Pero nuestro objetivo siempre fue ganarle a Brasil, como siempre Brasil y Brasil hoy en día en los Juegos Olímpicos de París quedó tercero, entonces es difícil ganarle al equipo A, no le ganamos ni ahí, pero capaz que ahora nada, vamos en busca de eso, a ver si le podemos ganar. ¿Conoces a Simón? Conozco a Simón, la semana pasada fue, o la que vino, nosotros tuvimos que hacer una exhibición. Yo ya la conocía de un mundial que la había visto, pero no la había tenido tan cerca. Y ahí me impactó un montón la altura. Es muy chiquita, mal. Pero no, re buena. Re buena. Pero en general son. La gimnasia es así, sí. No. Yo soy de poste de luz en el equipo, de verdad, es así. Pero en general sí. nosotros tenemos gimnastas a la tarde. No, acá también, Rebeca también. Sí, Rebeca, claro, Luciana también. Luciana también. Luciana. Sí, en realidad la altura es mucho más baja. Ahora empezó a cambiar un montón eso y hay un poco de todo. Pero antes no te dejaban entrar en la selección si medías más de tanto. Ya, hay un límite de edad. Los países no agarraban gimnastas que sean altas. Yo te iba a preguntar, ¿qué te pasa? Me ayudó un montón porque al ser larga, por ejemplo, en paralelas, llego más rápido de un aparato al otro. Es más difícil porque tengo que entrar en 1,80 m que tiene la distancia, entonces en situaciones es más difícil, pero bueno, tenés un poco de todo. O sea, así la facilidad de ser alta te ayuda en esto, también soy más lenta, pero entonces tengo que trabajar más la velocidad, la potencia y todo eso. Pero bueno, tenés como siempre pros y contras de todo. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, damos por finalizada la entrevista y te vamos a hacer de parte, Ay, muchas de parte gracias. de todos los chicos y de parte de todos los Muchas gracias. chicos.